¿Alguna vez te has sentido como si vieras algo que los demás simplemente no notan? Esa sensación incómoda de entender demasiado, de captar las mentiras detrás de las sonrisas y las máscaras. Muchos lo llaman despertar de conciencia, pero pocos hablan del precio que eso conlleva. Porque ver más allá no siempre es una bendición. A veces es una carga. La mayoría vive cómoda en su ilusión, evitando mirar dentro, evitando enfrentarse a su miedo a la verdad interior. ¿Y tú? Tú quizás ya diste ese paso. Has sentido el peso de la soledad del consciente, esa sensación de estar fuera del sistema, como si fueras un extraño en tu propio entorno. Pero aquí está la paradoja: lo que te hace sufrir es también lo que te puede liberar. El sufrimiento del sabio es el costo de la claridad, y entender eso es el primer paso hacia una transformación interna real. Este video no es de autoayuda vacía, es una invitación a ver la realidad sin filtros, a atreverte a descubrir lo que otros ignoran, porque solo cuando aprendes a ver sin ilusiones, puedes empezar el verdadero desarrollo personal, uno que no se basa en frases bonitas, sino en verdad incómoda, en una mentalidad de cambio que duele, pero que sana. Quédate porque hoy vamos a hablar del riesgo de saber demasiado y de por qué, aunque duela, vale la pena. El despertar de conciencia y la traición del conocimiento. Dicen que el conocimiento es poder, pero nadie te advierte del vértigo que provoca cuando empiezas a ver la realidad sin filtros. Cuando la conciencia despierta, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no puedes mirar con los mismos ojos. Es como si el velo se rompiera y descubrieras que muchas cosas que dabas por ciertas eran solo ilusiones bien maquilladas. Esa es la primera traición del conocimiento. Te quita la inocencia y te obliga a afrontar la verdad. A veces ese despertar llega con una sacudida, una pérdida, una decepción, una crisis que te obliga a mirar hacia adentro. De pronto entiendes que el sufrimiento del sabio no es un castigo, sino un síntoma de crecimiento personal. Ver lo que nadie ve implica también sentir lo que nadie quiere sentir. Pero ahí está el inicio del cambio, cuando dejas de huir del miedo a la verdad interior y te atreves a observarte con brutal honestidad. El problema es que cuando despiertas el mundo parece dormido, te sientes desconectado como si hablaras un idioma que los demás ya olvidaron. Empiezas a notar la soledad del consciente y por momentos deseas no haber visto tanto. Pero tranquilo, esa soledad es temporal, es el espacio donde empieza la transformación interna, y pronto entenderás por qué ver más allá no es una condena, sino una bendición disfrazada. El miedo a la verdad interior y la resistencia al cambio. Cuando alguien comienza su despertar emocional, lo primero que aparece no es la paz, es el miedo. Ese miedo profundo a enfrentarse a lo que realmente somos, no al mundo exterior, sino a nuestra verdad interior. Porque dentro de cada persona hay sombras que preferimos ignorar, inseguridades, heridas, contradicciones. Ver más allá significa mirar de frente esas partes incómodas y reconocer que en muchos casos hemos vivido dormidos. Y claro, el ego no se queda tranquilo. Empieza a resistirse, a justificar, a inventar excusas. No estoy listo, no tengo tiempo, así soy yo. Son frases que usamos para no cambiar, pero la mentalidad de cambio exige valentía. Afrontar la verdad no significa castigarse, sino aprender a ver con honestidad. Por ejemplo, cuando una relación se vuelve tóxica, no se trata de culpar al otro, sino de preguntarse qué parte de mí sigue sosteniendo esto. Ese es el tipo de autoconocimiento que realmente transforma. El problema es que cuando uno comienza a romper ilusiones, se queda sin refugios. Ya no puedes volver a dormir tranquilo sabiendo lo que sabes, pero justo ahí empieza el poder. En atreverte a permanecer despierto, en entender que el crecimiento personal no es una meta, sino un camino de conciencia despierta. Y ese camino, aunque solitario, te prepara para algo mucho más grande. Esto no se trata de motivación, se trata de actuar, de dejar las excusas. Si quieres ir más allá de este video, descarga gratis el libro Tu mente te está jodiendo. Está hecho para los que están hartos de sí mismos. Link abajo en el comentario fijado. La soledad del consciente y el costo de la claridad. Cuando una persona empieza a ver la realidad tal como es, sin adornos ni mentiras, lo primero que siente no es satisfacción, sino soledad. La soledad del consciente es ese silencio incómodo que llega cuando descubres que ya no puedes compartir tu forma de ver el mundo con todos. Lo que antes te hacía reír ya no te causa gracia. Las conversaciones superficiales te agotan.
Y, aunque nadie lo diga, ver la realidad tiene un costo emocional alto. La claridad duele porque te separa de la multitud. Te das cuenta de que muchos prefieren seguir en la ignorancia, viviendo cómodamente entre distracciones y mentiras. Tú, en cambio, ves sin filtros y eso puede hacerte sentir como un bicho raro. Pero aquí está el secreto. Esa etapa no es el final, sino la purificación. Es el precio que se paga por alcanzar una conciencia despierta y una transformación interna real. No todos están dispuestos a pagarlo. Y por eso pocos crecen. Imagina al sabio que, después de comprenderlo todo, decide sentarse en silencio mientras el mundo corre detrás de ilusiones. No se cree superior, simplemente entiende que la claridad no siempre se comparte, se vive. Y en ese aparente aislamiento nace una nueva fuerza, la capacidad de sostener tu verdad, aunque nadie más la entienda. Porque cuando aprendes a estar solo, también aprendes a ser libre. Y eso abrirá la puerta al siguiente paso. El riesgo de saber demasiado y la carga del sabio. Saber demasiado no siempre se siente como un privilegio. Hay momentos en los que el conocimiento pesa, como si cada verdad descubierta añadiera una piedra más al alma. Ese es el riesgo de ver más allá. Entender tanto que te cuesta disfrutar lo simple. Quien despierta su conciencia y empieza a ver lo que nadie ve, muchas veces se enfrenta a una paradoja dolorosa. Cuanto más comprende, más difícil le resulta encajar en un mundo que celebra la ignorancia disfrazada de optimismo. El sufrimiento del sabio viene de observar sin poder apagar la mente, de notar las mentiras sociales, las máscaras emocionales, los juegos de poder que los demás ni perciben. Y lo más duro es que no puedes desaprender lo que ya sabes. Por eso muchos buscan refugio en el silencio, en la introspección o en prácticas de autoayuda real que no vendan promesas vacías, sino que ayuden a sostener el peso de la verdad. Meditar, escribir o pasar tiempo en la naturaleza son ejemplos concretos de cómo aliviar esa carga sin anestesiarse, pero si logras mantenerte firme, ese conocimiento se transforma en sabiduría. La mentalidad consciente te enseña a no pelear con lo que ves, sino a integrarlo. Dejas de resistirte al dolor y lo conviertes en crecimiento personal, porque al final el riesgo de saber demasiado es también la llave para vivir con autenticidad. Y cuando entiendes eso, llega un momento en que la verdad deja de doler y empieza a liberar. Romper ilusiones y aprender a ver la realidad. Romper una ilusión no es fácil, es como despertar de un sueño hermoso y darte cuenta de que nada era como creías. Pero esa es la esencia del despertar de conciencia, dejar de vivir bajo el hechizo de lo que debería ser y empezar a ver la realidad tal como es. Cuando aprendes a ver sin filtros, descubres que muchas de tus creencias, deseos y hasta metas fueron heredadas, no elegidas. Y eso, aunque duela, es el inicio del verdadero desarrollo personal. Desaprender para poder volver a elegir. Un ejemplo simple. Alguien pasa años buscando la aprobación de los demás, convencido de que así será feliz. Pero un día algo cambia, se da cuenta de que esa necesidad era una ilusión creada por el miedo al rechazo. Ahí empieza su transformación interna. Romper esa ilusión no lo destruye, lo libera. Ver la realidad sin adornos no te vuelve frío, te vuelve auténtico. Te enseña a amar sin dependencia, a trabajar con propósito, a vivir con conciencia despierta. Cada vez que destruyes una ilusión, construyes libertad. Es un proceso incómodo, sí, pero necesario. La mente grita, el ego llora, pero el alma respira. Y aunque al principio parezca que lo estás perdiendo todo, en realidad estás ganando algo mucho más grande, la capacidad de vivir desde tu verdad. Porque solo quien se atreve a ver lo que otros ignoran puede empezar a crear una vida real, no una copia de la de los demás, y ese descubrimiento te prepara para el siguiente desafío. La transformación interna y la mentalidad de cambio. Cuando una persona empieza a ver lo que nadie ve, algo se reordena dentro de ella. Ya no busca cambiar el mundo externo primero, sino su mundo interior. Esa es la verdadera transformación interna, el momento en que dejas de culpar, de justificarte y de esperar que alguien más te salve. Empiezas a desarrollar una mentalidad de cambio, una disposición constante a mejorar, sin necesidad de perfección. Porque comprender la verdad no basta, hay que vivirla día tras día. En la práctica, esa transformación se nota en lo cotidiano. Dejas de reaccionar y empiezas a responder. En lugar de discutir por tener la razón, eliges la paz. Cambias el ¿por qué me pasa esto? Por el ¿para qué me pasa? Y ahí, casi sin darte cuenta, comienzas a practicar una autoayuda real.
esa que no repite frases vacías, sino que impulsa acción consciente. Leer libros como El poder de la hora de Eckhart Tolle o Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz puede ayudarte a profundizar en ese proceso de despertar emocional y crecimiento personal. Esa nueva mentalidad te da poder, pero también responsabilidad, porque una vez que ves la realidad sin filtros, ya no puedes hacerte el ciego, y eso te lleva al siguiente nivel del viaje: aprender a compartir esa conciencia sin imponerla, convertirte en un faro que ilumina sin quemar. Porque cuando cambias por dentro, tu entorno también cambia, aunque aún no lo entiendas del todo. Vivir con conciencia despierta y el poder de ver sin filtros. Llegar al punto en que puedes ver sin filtros no significa que la vida se vuelva fácil, sino que se vuelve real. Ya no necesitas adornar lo que sientes ni esconder lo que piensas, empiezas a vivir con conciencia despierta, entendiendo que la claridad es un privilegio, no una maldición. Ves los patrones, las energías, las intenciones, y aunque a veces duela, ya no cambias esa visión por la comodidad de la ignorancia, porque ahora sabes que la verdad incómoda es el camino más directo hacia la libertad. Vivir así requiere valentía. No se trata de ser perfecto, sino de mantenerte presente. Cuando algo te hiere, no lo niegas, lo observas. Cuando alguien te miente, no lo odias, comprendes. Y cuando la vida te pone a prueba, eliges aprender. Esa es la diferencia entre sobrevivir y despertar. Es la autoayuda real que no se aprende en un libro de frases motivacionales, sino en la experiencia diaria de afrontar la verdad y seguir adelante, incluso cuando duele. Al final, ver lo que otros ignoran no te hace especial, te hace responsable, te convierte en un ejemplo silencioso de transformación. Y aunque el costo de la claridad sea alto, la recompensa es incalculable: vivir en paz contigo mismo, sin máscaras ni autoengaños, porque quien aprende a ver la realidad tal como es, descubre también el poder de crearla conscientemente, y ese, amigo, es el mayor acto de libertad. Ahora ya lo sabes, ver más allá no es un don fácil de llevar, pero sí es el más valioso. El despertar de conciencia tiene un precio, y ese precio se paga con incomodidad, con soledad, con la traición del conocimiento que te hace cuestionarlo todo. Pero también se paga con libertad, claridad y poder interior, porque cuando aprendes a ver sin filtros, a afrontar la verdad aunque duela, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. La verdadera autoayuda real no es repetir afirmaciones frente al espejo, sino mirarte con honestidad y preguntarte: ¿qué parte de mí sigue dormida? Esa simple pregunta puede iniciar tu transformación interna. Y si aplicas lo que has aprendido aquí, si decides romper tus ilusiones, desafiar tus miedos y sostener tu conciencia despierta, te aseguro que tu vida no volverá a ser la misma. La claridad duele, pero también ilumina. Dime, ¿estás dispuesto a pagar el costo de la claridad? ¿A vivir con esa mentalidad de cambio que te hace libre, aunque te dejes sin refugios? Si tu respuesta es sí, entonces este canal es para ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sigue aprendiendo a descubrir lo que otros ignoran, porque ver la realidad es el primer paso para transformarla.